Buenas tardes a todos. Daremos uno o 2 minutos más para esperar a que se unan más personas. En un momento iniciamos. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Estamos iniciando este seminario web que lo estamos haciendo gracias a un proyecto colaborativo que tenemos entre la Universidad de Drexel y países centroamericanos a través del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas. El día de hoy vamos a tener la presentación que hará la doctora Mónica Mazariegos. Ella es funcionaria del INCAP, trabaja en CIPEC y el día de hoy nos va a compartir un tema muy interesante. Ha titulado ¿Por qué importa el contexto para la prevención de la obesidad? Evidencia de América Latina. Mi nombre es Manuel Ramírez, yo soy el jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas y Nutrición del INCAP. El día de hoy estoy representando a la doctora Fernanda Crocker, que es la coordinadora general del CIPEC, pero hoy está viajando a Costa Rica a una reunión por allá y no pudo estar lastimosamente, pero y también con nosotros está Brisa Sánchez, que es la investigadora principal de este proyecto desde Drexel. Creo que ya en el chat se ha subido el CV de corto, ahí está, sí, Dina, gracias, de Mónica. Y mientras se unen más personas, quería hacerle una pregunta a Mónica. Mónica, ¿en qué momento de tu carrera se te metió a la cabeza que la investigación te atraía y cuáles fueron los pasos decisivos que diste para llegar a donde estás? Así empiezas a contarnos un poco de ti y luego de eso, pues puedes iniciar tu presentación. Así que adelante, Mónica. Gracias, Manuel. Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Bueno, mi interés en investigación comenzó hace aproximadamente 10 años. Yo soy nutricionista de formación y pues en el entrenamiento de pregrado, la mayoría de estudiantes de nutrición, me atrevo a decir, estamos siempre muy expectantes de las clases de dietoterapia en atención del paciente crítico o clínico hospitalario. Y también pues de enfermedades crónicas, que de mi formación era mi mayor interés centrado en eso. Pero para el paciente, digamos, ambulatorio, las principales recomendaciones, además de que existen protocolos para su atención, se quedan en educación, motivación y quizá algún tipo de sugerencias para motivar el cambio de comportamiento de hábitos. Y siempre me quedaba a mí que tenía que ver algo más que nosotros pudiéramos hacer para mejorar la salud de población que quedarnos en intervenciones enfocadas a nivel individual. Claro que son necesarias que se den,
con esta raíz fue que yo, y uno de los pasos que hice fue estudiar salud pública, y en salud pública pues me cambió este chip y empezar a entender este enfoque poblacional y no tanto enfocado en el tratamiento de la enfermedad, sino en la prevención de la enfermedad. Entonces, a raíz de eso me cambió el chip, empecé, bueno, a estudiar salud pública, también tuve la oportunidad de empezar a trabajar en INCAP y veía lo que se hacía justo en CIPEC, en el Centro de Investigación. Entonces era, bueno, yo empecé a hacer clic y dije, esto es lo que yo quiero hacer, y desde ahí nace mi interés, eso creo que más o menos fue 2013, y a raíz de eso yo sabía que necesitaba mejorar mis habilidades de epidemiología, de estadística, y en general también empecé a buscar otras formas de entrenarme, y fue como decidí seguir estudiando el doctorado. Entonces, esos 4 años fueron claves para mejorar mis habilidades en investigación. Y también como mientras estaba en el doctorado, justo el CIPEC tenía un programa de entrenamiento en investigación que en ese momento fue con la Universidad de Michigan, y justo yo me acerqué y aprovechaba estas oportunidades de entrenamiento que habían para jóvenes, y recuerdo muy bien una capacitación que fuimos a la Universidad de Lanús, y donde fue un entrenamiento de una semana completa que tuvimos, y ahí era, justo nos cambiaban el chip y decía, bueno, esto es lo que yo al final estaba buscando, porque nos enseñaron todavía a ver la salud desde la prevención y desde diferentes enfoques, ya solo enfoque no solo a nivel individual, sino a multinivel, y la interacción que pueden haber en los distintos niveles en donde nos desarrollamos. Y bueno, y al finalizar el doctorado, pues tuve la oportunidad de regresar nuevamente al CIPEC, que creo que también ha sido clave porque me permite a mí seguir desarrollándome en investigación y pues seguir mejorando. Buenísimo, Mónica, sí, gracias por contarnos ahí una breve historia o testimonial de una persona que acaba de salir del doctorado y que ha avanzado mucho, muy rápidamente, y muestra de eso es esta presentación que va a hacer Mónica de un área que ha estado interesada y ha estado trabajando fuertemente. Así que, Mónica, si nos compartes tu presentación e iniciamos. Ya tenemos 45 participantes, así que tenemos un buen número y quizá vayan a ver unos más dentro de poco. Perfecto. Ahí está, la vemos muy bien. Puedes empezar. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes evidencia que hemos estado trabajando tanto en el INCAP como con otras instituciones de América Latina bajo el proyecto de salud urbana en América Latina. Y vamos a hablar hoy sobre por qué es importante conocer el contexto para la prevención de la obesidad infantil. Perdón, no solamente la obesidad infantil, también en adultos. Voy a presentar evidencia de los dos grupos. Y entonces el día de hoy quiero llevarlos a lo largo de diferentes estudios que hemos realizado para responder a esta pregunta que creo que es muy importante. ¿La obesidad es cuestión del fallo de la responsabilidad individual, o bien hay otros factores que determinan los comportamientos? Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con esta pregunta. Cada quien tendrá su respuesta, y al final de la conversación que tengamos hoy, veamos si logra cambiar pues la percepción original que ustedes tienen sobre esto. Principalmente porque hay una narrativa que se ha dado en los últimos años, sobre todo favorecida por intereses comerciales, donde se ha centrado que la obesidad es responsabilidad individual. Y claro que aunque hay un componente individual, hay muchos factores que influyen cómo nos comportamos y las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, vamos a tratar de responder esta pregunta. Y entonces, para seguir con esto sobre si la obesidad puede ser atribuible solamente a la falta de responsabilidad individual o a la toma de decisiones personales, quiero mostrarles estas gráficas. Aquí les muestro la prevalencia de obesidad en Estados Unidos a partir del año 60, que a partir de los 60 fue cuando se empezó la vigilancia y monitoreo del estado nutricional a nivel poblacional en Estados Unidos y en la mayoría de países. Y en la gráfica de la derecha, no solamente de Estados Unidos, sino incluí en el gráfico también países de Centroamérica y de América del Sur para que nos sirvan de referencia. Y entonces, en esta vigilancia del estado nutricional a nivel poblacional, se nota, ustedes pueden ver aquí
aumento muy brusco en las prevalencias de obesidad a partir de finales de la década de los 70. Entonces, mucho de lo que se ha hablado sobre si la obesidad es el resultado de responsabilidad individual, es que pudo haber hecho que diferentes grupos poblacionales, y no solo en Estados Unidos, pero en otros países, al mismo tiempo existieran estos aumentos bruscos de prevalencia. Es decir, bueno, pero no todas las personas en un mismo momento del tiempo decidieron de seguir tener falta de motivación o falta de responsabilidad individual. Tiene que haber algo que haya motivado que estos cambios de comportamiento. Y esto no solamente sucede en Estados Unidos, como pueden ver a partir de 75, sino en estos otros datos que les muestro acá a la derecha con otros países también a raíz de finales de la década de los 70, inicio de los 80, es que se inicia con este rápido aumento de la obesidad que se ha documentado en algunos países que ha sido de hasta un punto porcentual por año. Y para seguir con esto y decir, bueno, es cuestión de una responsabilidad individual solamente relacionada con los factores de riesgo inmediatos de la obesidad, como podrían ser la alimentación y la actividad física, ¿por qué no vemos esto con otros comportamientos relacionados a la salud? Y aquí los muestro en estas figuras son las tendencias en comportamientos relacionados a la salud, tanto en adolescentes a la izquierda como en adultos, y vemos que algunos comportamientos a lo largo de los años han mejorado. Por ejemplo, el uso de preservativo en relaciones sexuales, utilizar el cinturón de seguridad, el uso de alcohol, todo esto ha ido disminuyendo. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente a lo relacionado con la alimentación y el movimiento? También en adultos, aunque no se muestra una disminución tan grande, pueden ver que algunos comportamientos se han mantenido estables y entonces no vemos que haya pasado esto con otros comportamientos relacionados a la salud. Entonces, a raíz de esto empiezan a decir, bueno, es que tienen que haber factores que estén determinando los comportamientos a nivel individual. Entonces, desde hace más de 30 años, un epidemiólogo, Jeffrey Rose, que yo sé que he seguido estos seminarios y que lo han mencionado en algún par de presentaciones ya, él decía que es muy probable que perdamos de vista los determinantes de la incidencia y prevalencia, en este caso de la obesidad o de cualquier enfermedad que se da a nivel poblacional, si nos enfocamos en las características solamente de los individuos, porque las características de los individuos nos estarían explicando las prevalencias, incidencias y prevalencias a nivel poblacional de determinada enfermedad. Entonces aquí la pregunta clave a responder es cuáles son las características poblacionales que determinan las prevalencias de obesidad para entender justamente estos aumentos en las prevalencias de obesidad que hemos tenido desde la década, a finales de la década de los 70. Y quienes estudian los sistemas alimentarios pueden saber que también a partir de estas mismas fechas más o menos fue que se empezaron a transformar los sistemas alimentarios y esto ha sido una de las posibles explicaciones que se le ha dado a esto, pero nosotros estamos estudiando que otras características poblacionales también se están asociando a las prevalencias de obesidad. Entonces, para empezarlos a llevar por la evidencia que hemos estado generando en los últimos 3 años, quiero compartirles este estudio que fue publicado hace muy poco, en el que nos preguntamos cuáles son las características de las ciudades que están relacionadas con el exceso de peso en niños pequeños, en niños de edad preescolar. Y cuando me refiero a las características de las ciudades, voy a referirme específicamente de las características del entorno social y el entorno construido. Bueno, antes de presentarles los resultados de esto, quiero mostrarles las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños de edad preescolar hasta 5 años. Estos son a nivel de ciudad y están agregados por país. Como pueden ver ustedes acá, las ciudades de Perú, de México y de Chile son las que presentan las mayores prevalencias de obesidad, es algo que nosotros ya conocíamos, pero lo interesante es ver aquí la variabilidad que hay al interior de las ciudades. Pueden ver que algunas ciudades, por ejemplo, de Chile alcanzan prevalencias altísimas de cerca del 35%. La mayoría de las ciudades tienen unas cargas de obesidad mayores al 10% y eso lo sitúa como ciudades que están experimentando una carga alta de obesidad.
Algo interesante que nosotros vimos en este estudio es que las características a nivel ciudad y subciudad, ya voy a explicar con más detalle cuáles son, explican el 3% de la variabilidad que encontramos al interior de los países. Cuando me escuchen hablar de subciudad, me voy a referir a, es lo que conocemos como municipios en algunos de los países de Centroamérica. Entonces nosotros identificamos algunas variables a las que teníamos acceso en la mayoría de las ciudades de los países que integramos en este estudio y las clasificamos según si eran a nivel de ciudad o a nivel de subciudad y también si eran parte del ambiente construido o parte del ambiente social. Y queríamos ver cómo estas características de la ciudad y subciudad se asociaban a la prevalencia de peso. Nosotros encontramos que a nivel de ciudad, por ejemplo, el aislamiento que tienen las ciudades, que se refiere a la distancia en metros que se debe recorrer para acercarse al próximo parche urbano, estaba a mayor aislamiento de las ciudades, menor probabilidad de sobrepeso o obesidad. Encontramos en los modelos completamente ajustados que la probabilidad de exceso de peso disminuía en 10%. A su vez, también a mayor score de nivel educativo, a nivel poblacional, no individual, sino a nivel educativo que se logra tener a nivel subciudad, estaba asociado también con 14% menor probabilidad de desarrollar sobrepeso o obesidad, mientras que a mayores condiciones de vida encontramos que había más probabilidad de encontrar sobrepeso o obesidad. Lo que nos llama mucho la atención en este estudio fue que a mayor aislamiento nosotros encontramos menor probabilidad de exceso de peso en niños en edad preescolar en las ciudades latinoamericanas, y esto nos llamó demasiado la atención porque la mayoría de evidencia que hay al respecto, bueno, que viene sobre todo de países de altos ingresos, lo que ha encontrado es una dirección contraria, que a mayor aislamiento hay un mayor riesgo de desarrollar exceso de peso. Desde aquí empezamos a poner ojo porque dijimos, bueno, podría ser que las ciudades en América Latina nos estén diciendo algo diferente y nos hizo pensar, bueno, a mayor aislamiento de las ciudades es probable que haya mayor percepción de seguridad y mayor uso del espacio público. También recordemos que este estudio es clave en el sentido de que estamos evaluando todas estas características asociadas a niños pequeños y la mayoría de literatura que hay existente evalúa con obesidad y patrones de movimiento en niños adultos, adolescentes y grandes y adultos. Entonces, también nos pusimos a pensar, bueno, los patrones de movilidad y movimiento de los niños pequeños no son los mismos que los niños grandes. Los niños pequeños dependen mucho de la percepción de seguridad y autocuidado y uso de espacio público que tengan los padres de familia. Pese a esto, que hay que poner atención a cómo se usa en las ciudades, en los niños pequeños y los cuidadores, quiero compartirles algunas iniciativas que hemos estado acercándonos como parte del proyecto de salud urbana en América Latina, porque hemos identificado que los niños y sus cuidadores viven las ciudades de forma diferente. ¿A qué me refiero con eso? Aquí solo por darles un ejemplo en cuanto a movilidad y que se sigue asociando con lo que yo les mostré antes del aislamiento de las ciudades. Los niños y las niñas de 3 años junto a sus cuidadores toman el doble de tiempo al cruzar una calle en comparación con una persona adulta sana que no necesita tener demasiado cuidado para pasar la calle. Hay diversas iniciativas, sobre todo Urban 95, que está tratando de crear ciudades saludables y que estimulen el buen desarrollo y crecimiento de los niños, sobre todo transformando ciudades para que no solamente pensando en adultos, sino que también sean ciudades saludables para todas las etapas de la vida y considerando niños pequeños. ¿Y por qué me enfoco tanto en esto? Y es importante estudiar el contexto y bueno, y dónde se están moviendo los niños y si tienen facilidades o no para moverse. Esto porque tradicionalmente las intervenciones que se enfocan en la prevención de la obesidad infantil han centrado sus esfuerzos en mejorar la alimentación, ya sea por consejería, por guía o por motivación, justo lo que yo les estaba hablando al inicio. Pero sin embargo, algo que hay que considerar es que todos estos esfuerzos pueden verse anulados si no empezamos a mirar el contexto y el ambiente en el que, bueno, las intervenciones y las familias están viviendo. Entonces hay características
del ambiente construido que pueden facilitar o no la adopción de decisiones individuales saludables. Ahora quiero presentarles las prevalencias de obesidad en adultos. Aquí tenemos también son de adultos residentes de ciudades latinoamericanas. Si pueden ver las prevalencias de obesidad, también hay muchísima variabilidad al interior de los países, y los países con mayores prevalencias de obesidad son México, Nicaragua, Perú y El Salvador, aunque todas están por arriba del 20%. Actualmente todavía están en consideración algunos puntos de corte para definir si una ciudad o región se enfrenta a alta carga de la obesidad, pero aquellas que estén por arriba del 20%, pues se considera que el problema es alarmante. Prácticamente, si se pueden dar cuenta, en todas las ciudades las prevalencias son mucho mayores. Entonces ahora quiero presentarles los resultados principales de 3 estudios que hemos realizado con colegas en América Latina, que también buscaron identificar cuáles son aquellas características contextuales que están asociados al exceso de peso en las ciudades de América Latina, y sobre todo también cómo hay interacción de las características, digamos, contextuales o de un nivel más alto con las características individuales de las personas. Y esto nos va a seguir dando información y evidencia para contestar a la pregunta que yo les hacía al inicio. Entonces aquí inicio compartiendo que encontramos nosotros que no solamente hay altas cargas de obesidad en América Latina, sino que además hay demasiada inequidad en obesidad. Encontramos que hay mucha diferencia entre los grupos que son más y menos socialmente desfavorecidos, y esto lo hemos visto a través del desarrollo social, donde las ciudades, donde las personas viven, y también por el nivel educativo de las personas. Encontramos que hay grandes brechas entre los niveles educativos, digamos, bajo y alto. En el caso de las mujeres, si ustedes pueden ver acá en la figura de la izquierda, pues hay un patrón muy claro. Son las mujeres de bajo nivel educativo, son las que presentan la mayor prevalencia de obesidad, y mientras que las mujeres con alto nivel educativo, se ven aquí, son las bolitas amarillas, son las que en la mayoría de los países tienen las menores prevalencias de obesidad. Y algo importante de notar es que las brechas entre los grupos son bastante grandes, pudiéndose alcanzar de hasta 20 puntos porcentuales entre ambos grupos. En el caso de los hombres, el patrón no se ve muy claro. Todavía en la mayoría de los países está, digamos, muy heterogéneo el resultado. En algunos países, los de mayor nivel educativo son los que tienen mayor nivel de obesidad, como el caso de Guatemala, y en otros países, pues, no es intermedio y no hay un patrón tan claro como en el caso de las mujeres, aunque también hay brechas muy importantes. Entonces, nosotros estamos documentando que hay alta carga de obesidad y sobre todo hay muchísimas brechas e inequidades, y cuando hagamos las intervenciones también tenemos que tomar en cuenta cómo podemos ir cerrando estas brechas. Más adelante vamos a hablar de eso. Y cuando evaluamos la carga de obesidad, según también el nivel de desarrollo de las ciudades, como les menciono, en mujeres hay un patrón bien claro. Nosotros vimos que aquellas mujeres que tienen un mayor nivel educativo, pues son las que tienen menor prevalencia de obesidad, y que las brechas eran más pequeñas a medida que el desarrollo de las ciudades era más bajo, y a medida que el nivel de desarrollo de las ciudades va mejorando, pues estas brechas entre grupos se va ampliando. En el caso de los hombres pasa algo muy importante, porque como les mencionaba antes, en general los hombres que tienen mayor nivel educativo son los que tienen mayor obesidad, como un comportamiento diferente al de las mujeres. Pero es interesante que a medida que el nivel de desarrollo de las ciudades va mejorando, las brechas entre los hombres se cierran, o sea, entre los grupos poblacionales se cierran, y también vemos que se revierte la tendencia, que son ya los hombres de mayor nivel educativo los que presentan la menor prevalencia de obesidad. Entonces, estos estudios nos han ido como encendiendo los poquitos y decir, bueno, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando y qué características
individuales y poblacionales son las que influyen en que se encuentren tanto las brechas como las brechas entre grupos, como que en algún momento se puedan incluso revertir. Y entonces quisimos evaluar la interacción del nivel de desarrollo de las ciudades con el nivel educativo a nivel individual de las personas. Y como era de esperar y nos estaban guiando los análisis descriptivos, pues nosotros encontramos que aquellas mujeres que tienen un nivel educativo alto tienen menor probabilidad de desarrollar obesidad a lo largo de todo el espectro del desarrollo socioeconómico, es decir, el nivel de educación los protege muchísimo, pero no hay como un gradiente, es muy parejo la protección independientemente del nivel de desarrollo de las ciudades en el que vivan. Sin embargo, en el caso de los hombres, si vemos, es bien llamativo, porque muy parecido a lo que les estábamos mostrando antes, los hombres con un nivel educativo alto que viven en ciudades con desarrollo bajo, pues tienen mayor riesgo, pero a medida que va mejorando el desarrollo de las ciudades, pues va disminuyendo. Y miren hasta qué grado puede ser la protección que tienen los hombres que tienen alto nivel educativo y que viven en ciudades con alta desarrollo. Entonces nos hizo pensar, bueno, ¿qué características tendrán estos hombres que los hacen enfrentarse a ambientes obesogénicos de una mejor forma y tienen, digamos, mayor protección a no desarrollar o tener una ganancia excesiva que después los lleve a tener una condición de exceso de adiposidad? Entonces lo que nosotros fuimos aprendiendo a medida que íbamos analizando estas interacciones que hay entre las características a nivel individual y también a niveles más altos, pues vimos que hay una compleja interacción entre el nivel de desarrollo de las ciudades, también el sexo y la educación de las personas para el desarrollo de la obesidad. Quisimos seguir evaluando qué otras características de las ciudades se asociaban a este exceso de peso y tuvimos un interés particular por características a nivel ciudad como el índice, el coeficiente de Gini y también el nivel de empoderamiento que tengan las mujeres. En este estudio se determinó el empoderamiento femenino a nivel ciudad y se determinaba como un score que incluía varias variables como proporción de mujeres que estaban integradas a la fuerza laboral y también proporción de mujeres adultas con nivel educativo medio alto alcanzado. Y nosotros lo que encontramos es que en las ciudades hay menor proporción de sobrepeso y obesidad en aquellas ciudades que tienen mayor proporción de empoderamiento femenino. Si ven, aquí es claro el patrón que se puede observar y pues el patrón es más fácilmente reconocible para las mujeres en comparación que los hombres, pero en general la tendencia es inversa. En el caso del coeficiente de Gini no miramos que la tendencia sea tan clara, pero como pueden ver ustedes acá, también la menor prevalencia de sobrepeso y obesidad está en aquellas ciudades que tienen el coeficiente de Gini más alto. Entonces queríamos también evaluar cuál era la interacción entre estas variables, ya no solamente, digamos, el obesidad con el empoderamiento femenino, pero sino que también evaluarlo a través de otras variables y su interacción con estas como el nivel educativo a nivel individual y también las condiciones de vida de las ciudades donde están viviendo estas personas. Algo interesante que nosotros encontramos es que los resultados son más claros, o se ve un patrón más claro para el caso de las mujeres. Aquí lo tenemos por educación y en la figura de abajo lo van a ver ustedes por las condiciones de vida en las subciudades. Por educación, como pueden ver aquí, pues las mujeres que tienen un nivel educativo alto, que es el color claro universitario o más, tienen bastante protección para el desarrollo de obesidad, mientras que este factor protector se pierde cuando las mujeres tienen un nivel de educación bajo. Y lo mismo podemos observar la misma tendencia cuando lo evaluamos también con las condiciones de vida. Son aquellas mujeres que viven en las ciudades que tienen el mayor desarrollo o mejores condiciones de vida, son las que tienen la mayor protección al desarrollo de obesidad en comparación con aquellas que están en las ciudades que fueron clasificadas en el primer tercilo, es decir, condiciones de vida más bajo.
Entonces, con esos resultados, lo que nosotros estamos viendo y nos están diciendo los datos es que probablemente aumentar la educación a nivel individual, las condiciones de vida de las ciudades donde se vive y aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral podría ser clave para atender la obesidad en Latinoamérica. También teníamos estas preguntas de decir, en el primer estudio con los niños les presenté características del ambiente urbano construido, pero no se habían evaluado para adultos. Entonces queríamos evaluar cómo se asocia el entorno urbano construido con obesidad, con diabetes y también con el índice de masa corporal. Como el objetivo de hoy es enfocarnos en obesidad, por favor enfoquémonos en la figura del centro, donde mostramos la asociación entre obesidad con características del ambiente construido, como la intersección de las calles, densidad de intersección o la conectividad que tengan las calles, también el greenness, lo que llamamos como las áreas verdes, la densidad poblacional, la fragmentación de las ciudades y otra vez el aislamiento de las ciudades, que son como las características claves dentro del ambiente construido. Y nosotros encontramos que a mayor conectividad de las calles, de las ciudades donde viven las personas, encontramos que hay una mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Algo interesante de esta figura es que las flechas que ustedes van a ver que está como en un café claro, muestran la dirección esperada según la literatura científica que hay disponible. Otra vez aquí nos vuelve a llamar muchísimo la atención que nuestros resultados para conectividad y para fragmentación están contrarios a lo que se esperaría según lo que conocemos en la literatura científica. Entonces aquí nos volvía a encender este foco y decir, bueno, ¿será que las ciudades de América Latina o las características de América Latina son diferentes a las de los países de altos ingresos o qué nos está tratando de decir debido a que nosotros estamos encontrando que a mayor conectividad, mayor sobrepeso o obesidad? La literatura lo que ha indicado es que a mayor conectividad, pues probablemente hay mayor capacidad de movilidad y por ende menor riesgo de obesidad. Y nosotros aquí estábamos viendo lo contrario. Entonces aquí es también otra vez un ojo para evaluar cuál es el contexto donde nosotros en América Latina estamos viviendo. Y esto nos llamó la atención y dijimos, bueno, busquemos qué es lo que está pasando y qué hay documentado en América Latina que pudiera ayudarnos a entender qué es lo que nosotros estamos encontrando. Y bueno, pues hemos encontrado, hay muy poca literatura, pero lo que nos muestran los datos es que la experiencia de caminar en ciudades de América Latina es bien diferente a la experiencia de caminar en países de altos ingresos. Este estudio utilizó una metodología mixta para entender a los residentes cómo entienden el acto de caminar en las ciudades. Y este estudio lo que indica es que no solo podemos conceptualizar que a mayor conectividad, mayor movimiento, porque lo que entendemos es que cuando las personas caminan por diferentes propósitos, no siempre se camina por buscar salud y bienestar. El principal motivo por el que la gente camina en las ciudades de América Latina que fueron evaluadas fue por necesidad de desplazamiento, para moverse, para llevar al niño a la escuela, para caminar a su trabajo, para hacer alguna diligencia o mandado, como le conocemos en otros países. Entonces también es importante conocer qué es lo que hace la gente caminar, porque no siempre el ritmo o la cadencia o todo lo que implica es específicamente para hacer actividad física. Luego, el lugar por donde se camina. La mayoría de residentes de las ciudades indican que el mayor lugar preferido para caminar es dentro del centro comercial, seguido por espacios públicos y tercero por el barrio. Y cuando se preguntaba, pues ya por medio de entrevistas, ¿por qué escoger el centro comercial para caminar? Lo que explican es que dentro del centro comercial se sienten seguros de caminar. Lo que nos está diciendo que variables del contexto como la violencia o la inseguridad hace tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, aquí el caminar van mejor a un centro comercial donde se sienten seguros. También mencionaban, tenemos el lugar para hacer conexiones sociales y también aceptan a las mascotas. Entonces decir, bueno, ¿por qué no vamos a querer ir al centro comercial? Y lo siguiente que fue muy llamativo es que se toman en cuenta muchas condiciones espaciales y sociales. Los residentes de las ciudades dicen, bueno, es que necesitamos para poder caminar y tener un movimiento activo,
que hayan condiciones físicas y también lo que se conoce como el mobiliario urbano. Si no tenemos bancas, si no hay baños públicos y si no hay bebederos, es mucho más difícil salir a hacer actividad, ya sea actividad física o a tener un movimiento activo para hacer mandados u otras ocupaciones. También la presencia de inhibidores al caminar, el tráfico, el ruido, la ocupación indebida del espacio público son determinantes o no para que las personas caminen. Y luego condiciones sociales que aunque pudieran parecer intangibles son bien importantes. El área de mi barrio, por ejemplo, está iluminada, no puedo salir en la noche o no puedo salir en la noche, está limpio o son calles llenas de basura. La estética del barrio son calles lindas o son calles que están manchadas y sucias. Y también se determina la posibilidad de encuentros sociales y también la presencia y continuidad de las banquetas. Entonces aquí les muestro unas figuras realmente impactantes y que se relacionan con esto y por qué la conectividad, a mayor conectividad no necesariamente se podría significar que hay mayor movimiento. De primero, por favor, miren las de arriba, que digamos que son las que muestran todo lo que yo les mencioné antes como los inhibidores. Y cómo las personas podrían caminar, hacer actividad o hacer sus mandados y tener transporte activo si se encuentran frente a todos estos obstáculos. Y por el contrario, pongo abajo figuras de ciudades donde ya se están tomando en cuenta el contexto y se hacen cambios estructurales para que permitan tomar mejores decisiones a nivel individual. Por ejemplo, abajo les pongo, esta es una Ciudad de México ligado al proyecto de Urban 95 que les mostré al inicio, donde se marca en las ciudades el área donde va a haber caminando padres y sus cuidadores y marcan el camino a diferentes escuelas y también hacia guarderías para que las personas respeten y no hayan toda esta clase de inhibidores y facilite la movilidad. Otro ejemplo muy bueno es los gimnasios al aire libre, aunque también depende de dónde se pongan. Por ejemplo, el ejemplo de Ciudad de Guatemala, hay algunos que están entre las conexiones de varias calles y mucha gente ha referido no utilizarlos porque pasan carros aquí y obviamente pues reciben toda la contaminación y el ruido y no es fácil realizar actividad física. Y este otro ejemplo es de ciudades de Argentina donde ya se están implementando ciclovías y también hay facilidad de rentar bicicletas que tengan carritos o canastitas donde ellos puedan llevar a los niños. Entonces el punto a lo que yo quería llegar con esto es que las decisiones y los comportamientos individuales están determinados por el entorno. Entonces, después de haberles presentado esta evidencia, yo les volvería a hacer la pregunta y me encantaría conocer si la respuesta que tenían al inicio cambia o tienen más elementos para reforzar su pregunta. Entonces, volver a hacer esta pregunta. Bueno, la obesidad es solamente una cuestión de decisiones individuales o hay factores que determinan los comportamientos. Como pueden ver, hay demasiadas características poblacionales y de las ciudades donde vivimos que van a facilitar o no la toma de buenas decisiones a nivel individual relacionadas con ya sea alimentación, movimiento y actividad física. Entonces los mensajes clave con los que a mí me gustaría dejarlos son que los comportamientos que causan la obesidad, hablando de los factores de riesgo inmediatos como la dieta de mala calidad y la inactividad física, tienen factores sociales comunes, como les fui mostrando, la baja educación, un bajo ingreso, pues la pobreza y también la inseguridad. Algo que es muy importante es cambiar esta narrativa que estigmatiza al individuo y que apela solamente a tener responsabilidad individual. Y lo importante será promover cambios a través de la política pública para el mejoramiento del entorno. Cuando hablo del entorno me refiero al entorno alimentario, al social y al construido, ya que vemos que el ambiente urbano y sobre todo el latinoamericano es desafiante. Necesitamos la implementación de políticas dirigidas a provocar cambios estructurales y el entorno, que podríamos llamarlos, es una responsabilidad colectiva, ya que esto podría modificar los comportamientos individuales. Aquí ya podríamos hablar de esa responsabilidad individual. Necesitamos de un entorno alimentario, social y construido que facilite adoptar comportamientos individuales saludables.
Algo importante de mencionar es que las intervenciones poblacionales parecen tener un efecto pequeño, un efecto modesto, pero lo interesante de estas intervenciones poblacionales es que al incidir en muchos individuos, en los determinantes poblacionales, pues sí tenemos la capacidad de modificar la distribución del riesgo de la población. Las intervenciones que requieren que las personas utilicen un bajo nivel de recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a recursos tanto cognitivos como de tiempo, por ejemplo, tendrán un mayor impacto en la salud de la población y no ampliarán las brechas entre grupos sociales. Se dice mucho que hay algunas intervenciones que, aunque sean poblacionales, requieren que las personas pues tengan un alto nivel, ya sea de educación o de alfabetización en salud, que les permite adoptar ciertos comportamientos más. Cuando estas intervenciones van sin querer, por decirlo así, sin desearlo, benefician solamente a un grupo poblacional, pues estamos ampliando las brechas. Lo que queremos es ir cerrando estas brechas que yo les mostré al inicio que existían. Entonces, algunos ejemplos de esas intervenciones que son poblacionales y que no requieren que las personas, digamos, utilicen sus recursos cognitivos o de tiempo, u otros son las regulaciones del mercadeo de productos ultraprocesados. Aquí estoy poniendo solo algunos ejemplos, hay más, y también el uso de ciclovías. Se ha visto que la implementación de este tipo de intervenciones favorecen a todos por igual. No es que algunos grupos poblacionales, ya sea por ingresos o por nivel educativo, se vayan a ver mayormente beneficiados y otros grupos no, sino que necesitamos de este tipo de intervenciones que lleguen a todos por igual y que todos se beneficien por igual para cerrar estas brechas y obviamente pues atender y prevenir el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Pues esto es lo que yo les tenía preparado y quedo pendiente por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por estos datos tan interesantes, recientes y finalmente de nuestra región, América Latina. Asumo que en la audiencia pues no hay solo personas de Centroamérica. Y mientras se van formulando preguntas, te quería hacer una para iniciar y que esto puede también hacer que otras personas hagan preguntas. De todos estos factores que has mencionado, y bueno, al final ya lo mencionaste, yo pensaba en cómo toda esta estructura del ambiente, del entorno construido, y no solo la parte educacional y de nivel socioeconómico, sino también esta conectividad, que además de los ejemplos que diste de lo que puede afectar el caminar o no, por ejemplo, dentro de esa mayor conectividad, pero se me ocurría a mí que también esa mayor conectividad puede hacer más disponible, aumentar la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Y además de eso, si uno camina en ciudades de América Latina, la contaminación visual de toda esa publicidad que los alimentos ultraprocesados tienen sin ningún control en muchos lugares, hace de que se le antoje, se podría decir, a las personas al caminar y pasen al final comprando este tipo de alimentos. Y no sé, bueno, quizá no hay datos de esto, pero me gustaría saber qué piensas al respecto de cuánto el ambiente construido puede influir en una alimentación, no tanto como tú explicaste en la movilidad, sino también en el tipo de alimentos que las personas consumen. ¿Tú crees que se puede analizar eso en algún momento? ¿Qué se necesitaría hacer para hacerlo? Puede ser un tema de tesis para alguien que está escuchando. Sí, exacto. Gracias, Manuel, por sacarlo a la luz, porque es algo que yo había pensado mencionarlo y lo había olvidado. Prácticamente estoy hablando solamente de ambiente construido y social, porque ahorita esos son los datos que tenemos, pero el entorno alimentario obviamente es clave y gracias por mencionarlo. Y aunque hay poca evidencia en América Latina, sí hay algunos ejemplos de México. Ellos encontraron resultados muy parecidos usando datos de otro estudio y justamente ellos lo que encontraron es que a mayor conectividad, mayor ciudades, hay mayor número de tiendas de conveniencia disponibles
y también mayor número de comedores y de restaurantes de comida rápida. Entonces también mayor conectividad, como usted lo está diciendo, mayor exposición a publicidad y a alimentos de bajo valor nutricional. Entonces, esto es prácticamente, entonces tendríamos un bombardeo de condiciones que hagan que uno tome decisiones en cuanto a alimentación y en cuanto a movilidad. Claro, sí, y esto entonces refuerza tu última observación de la importancia de las regulaciones, no solo para aumentar el costo de estos alimentos o su publicidad en todo sentido, ¿verdad? Sino también el etiquetado frontal o sea, tiene que ser una estrategia más amplia que solo el etiquetado, que muchos países han estado promoviendo. Y había una pregunta por acá que me parece, vamos a ver, que se me fue para arriba. Si los alimentos saludables son más costosos y por eso se entiende que a mayor nivel de vida menos obesidad. Es un comentario que hicieron. ¿Tú crees que esto es cierto? Resultados del último informe justo de seguridad alimentaria para la población de América Latina muestra que en América Latina el costo de la dieta saludable es más alto comparado en otras regiones. Entonces el costo de la dieta saludable en nuestra región sí es alto. Es un análisis muy interesante, esos datos los pueden encontrar en el informe de la FAO de seguridad alimentaria, donde muestran costos elevados para nuestra región. Ok, sí, eso es importante, porque yo tenía en mente los datos de países de altos ingresos y que se han publicado sobre que eso no es cierto, pero tú estás diciendo de que para América Latina en particular, sí es cierto. Entonces, eso es interesante y ahí es otra acción, entonces, importante que tenemos que promover de cómo reducir el costo de unos o aumentar el costo de otros, pero obviamente si aumentamos el costo de otros, eso que no va a ser, tiene que haber un subsidio o algo para que los alimentos puedan tener más acceso. Hay un comentario aquí, si es fallo de responsabilidad individual. Alguien comenta, Ista Barraza, si es fallo de responsabilidad individual porque hasta dentro de la residencia se pueden realizar varios ejercicios funcionales. Desconocimiento y baja autoestima son elementos que obstaculizan evitar obesidad. Entonces aquí el punto, bueno, está respondiendo a tu pregunta, Mónica, y esta persona pues piensa que también hay responsabilidad social, individual, y creo que no la podemos eliminar, pero el ambiente es más poderoso. Pero no sé, ¿tú qué piensas, Mónica? Claro, el mensaje, yo no quería transmitir el mensaje que no es necesaria la responsabilidad individual. La responsabilidad individual es necesaria, pero acompañado de un entorno que facilite y, como les decía antes, que sea fácil tomar esas decisiones individuales y que las decisiones individuales sean las fáciles de tomar. Como dicen en inglés, make the healthy choice the easy one. Como que no tengamos que pensar ni que haya este uso de recursos para tomar una decisión, sino que la podamos tomar por default y eso, pero eso lo vamos a tener si tenemos un entorno favorable, alimentario, social y construido que nos permitan tomar esas decisiones adecuadas. Aquí, por ejemplo, solo para volver a cómo se interconectan esto, porque hablan incluso dentro de la residencia, sí, pero otra vez volvemos a lo mismo. Puede ser que sea un condominio, que vivan dentro de una colonia cerrada, y entonces no hay problemas de seguridad, hay iluminación, es limpio, y pues eso facilita que la persona salga y realice la actividad física y que tome esta decisión individual. Por ejemplo, o sea, vemos porque es por diferentes características de cómo son los entornos. Mónica. Y esta responsabilidad individual para salir y realizar estos ejercicios. Entonces, depende muchísimo del contexto y claro que las dos van a ser necesarias, pero va a ser mucho más fácil si todo el entorno es favorable y facilite tomar esas decisiones individuales.
Ok, gracias, Mónica. Y ahora sí ya se está poblando el chat de preguntas y de comentarios. Y iré en orden o si de repente son muchos, elegir los más interesantes. Uno acá dice de que me perdí un poco con el índice de Gini en el nivel del nivel socioeconómico estimado. Con este índice que se asoció con la obesidad. Quizá la persona no entiende cuál es el índice Gini. Tal vez tú puedes explicarlo, Mónica, y aclarar esto. Lo que queríamos evaluar también era la condición de inequidades, porque se recuerdan en el primer artículo que hicimos en el primer análisis, veíamos esta parte de cómo el nivel de desarrollo de las ciudades al final sí tiene una conexión con los comportamientos que se toman, queríamos evaluar eso. Pero lo evaluamos solamente al nivel de desarrollo social, socioeconómico de las ciudades. Después encontramos indicadores, digamos, más gruesos, como el cociente o el índice de Gini, como lo conozcan, y por eso fue que lo incluimos en el segundo análisis. Voy a poner la diapositiva para que sea más fácil que veamos. Voy Ok. a Sí, para mientras en el chat se ha colocado el link a los artículos que ha presentado Mónica. Entonces ahí Dina ha colocado los links a estos artículos para los que quieran ahondar en el tema y trabajar, espero yo, más investigación en estos temas. Sí, aquí prácticamente lo que yo les mencionaba es que la tendencia no es tan notoria como cuando lo evaluamos por el empoderamiento de las mujeres, donde sí logramos ver una tendencia inversa. Aquí, si vemos, no hay una tendencia tan clara, aunque sí lo que mencionábamos es que las menores prevalencias de sobrepeso o obesidad, tanto para hombres como para mujeres, en esta sección B de la figura, lo encontramos en aquellas ciudades que fueron clasificadas como con un mayor coeficiente o índice de Gini. Y en comparación, no es tan claro, pero vean aquí en las del que están en el primer quintil, pues las prevalencias tanto para hombres como para mujeres son más altas. Particularmente mencionar que las prevalencias de obesidad en hombres fueron más altas en comparación con las mujeres. Entonces, en resumen, digamos, cuando existe a mayor inequidad, mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad. Claro, gracias por esa aclaración. Y bueno, acá hay un par de comentarios que recalcan el problema del marketing y publicidad desmedida y sin control en vallas publicitarias y que cómo esto influye en la alimentación. Luego están ahí los artículos y Ana Cecilia habla del caso de Costa Rica, donde dice que la alimentación saludable es más costosa, ya que a partir del 2020 los precios de los alimentos tienen un 13% de impuesto, con excepción de los alimentos que se encuentran dentro de la canasta básica, los cuales tienen un impuesto solo del 1%. El cálculo de canasta básica se basa en el análisis del porcentaje de consumo para los hogares del primer quintil de ingreso de cada uno de los productos y servicios consumidos. Por estos dejando de lado los criterios importantes en cuanto a composición nutricional de estos. Entonces, bueno, no sé cuáles son esos alimentos de la canasta básica, pero me recuerdo que en Guatemala había por ahí, ya había un ultraprocesado ahí en la canasta básica por el alto consumo que tiene. Y el INCAP ha estado haciendo algunos ejercicios para que el cálculo de la canasta básica también se incluya la calidad nutricional de los alimentos y no solo eso. No sé si quieras comentar algo de eso, Mónica, o alguien. Que se sale un poquito del tema, pero es interesante, ¿verdad? Al menos tiene que ver con el costo y la imposición tributaria en Costa Rica, ¿no? Exactamente. Justo un comentario que alguien hizo por ahí, o creo que usted lo dijo ahorita, que justamente hubo un aumento de los precios a raíz también de la pandemia COVID. Hubo una exacerbación de los precios y se fueron muy marcados, por ejemplo, de productos naturales como carne y huevos. Entonces eso ha hecho que se incremente el costo de la canasta básica y recordemos que también la industria alimentaria aprovechó la pandemia para posicionar el consumo de sus productos, facilitando
compra, con ofertas y también con incluso traslado directo a casa. Eso ha hecho que también los patrones de consumo hayan cambiado muchísimo a raíz de la pandemia, y justamente es la industria alimentaria con estas promociones de mercadeo no ético que utilizan, donde minan la responsabilidad individual. Ese es un excelente ejemplo. Con estas promociones de 2 por 1 o se agranda la porción por poquita cantidad de dinero, es donde ahí se mina esta responsabilidad individual, porque es más fácil adaptarse y, entre comillas, aprovechar estas ofertas que hace la industria alimentaria. Tanto es así que ya en análisis que se han hecho de la diversidad dietética que logramos identificar también los patrones de dieta de la población, ya las aguas gaseosas o aguas saborizadas son parte del patrón de la alimentación, donde más del 75% de los hogares lo tienen como parte de su dieta diaria. Sí, exacto. Y hay otro comentario interesante aquí de María Eugenia, me imagino, Villalobos, dice que los resultados que comparte también evidencian las brechas entre ciudades y entre lo urbano y rural, lo que es parte de la sensibilización a los alcaldes municipales en impulsar políticas y programas que mejoren la infraestructura de todos los pueblos. Entonces acá se baja la responsabilidad no tanto al gobierno central, sino a las alcaldías. Y bueno, me parece que sí, y hay el trabajo con los alcaldes es súper importante para que ellos tomen decisiones locales. ¿Cómo ves eso, Mónica? Gracias por ese comentario, es excelente. Justo nosotros el año pasado en INCAP hicimos este ejercicio de presentar este tipo de evidencia e invitar a trabajadores de la municipalidad para acercar este conocimiento y empezar a platicar cómo se pueden transformar los municipios y hacer que los municipios sean saludables. Estos ejemplos que les mostré en las fotografías justo son de iniciativas que se están haciendo a nivel municipal. Aquí en Guatemala hay un ejemplo que se está haciendo en un municipio que se llama Misco Saludable, donde se está tratando de transformar el municipio. Entonces, no apelar a cambios estructurales tan grandes, sino apelar por hacer los espacios más pequeños y los que llamamos subciudad mucho más sanos. Entonces, esto es buenísimo, acercarnos a los tomadores de decisiones a nivel municipal y solicitar estos cambios. Ya hay iniciativas que están haciendo transformaciones. También hay iniciativas muy buenas que son sobre la transformación de los barrancos y rescate de los barrancos y de otros espacios públicos. Rescate en el sentido de crear puentes entre los barrancos que permitan la conectividad y que para las personas sea más fácil caminar y moverse entre diferentes municipios. También rescate de espacios públicos con limpieza e iluminación y posicionar estos mobiliario urbano, y que también se ha estado viendo que en estos municipios que están transformándolos a municipios saludables, pues ha mejorado algunos comportamientos como el movimiento y la actividad física. Buenísimo, gracias Mónica, estamos llegando casi al final y solo un último comentario que hablan acá de que bueno, el entorno mundial o global es también el que nos está afectando. Tú hablaste del COVID, aquí hablan del conflicto Ucrania-Rusia y el cambio en el precio de combustibles y cómo esto aumenta costos de alimentos. Y bueno, creo que estos acontecimientos mundiales que lastimosamente se han dado, abre la oportunidad en algún momento de estudiar esto, ¿verdad? De hacer estos análisis y ver cómo se logra paliar ese aumento de precios, incluyendo el transporte público, el aumento de su costo y de alimentos. Así que creo que hay mucho por hacer. Y ya solo me queda, bueno, que te dan felicitaciones desde México, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, y que ha sido un excelente trabajo el que has hecho y te felicitan. Así que igualmente, mis felicitaciones, Mónica. Damos aquí por concluido el seminario de hoy. No sé si ya tenemos el tema o quieras
adelantar, Brisa, el siguiente tema. No sé si ya está definido o bien, y también desde Ecuador, dicen por acá. Felicitaciones, Brisa. De hecho, este seminario es el último del año escolar. Retomaremos, vamos a tomar una pausa en julio y empezamos de nuevo en agosto, septiembre con el siguiente, la siguiente serie de webinars. Si gustan, si gusta alguien de la audiencia presentar algún trabajo, los invitamos con mucho gusto a que nos hagan llegar el tema que quisieran presentar, o si bien tienen sugerencias acerca de personas que de las cuales les gustaría escuchar. También estamos, pues nos gustaría nos gustaría muchísimo escuchar de ustedes a quién quieren que invitemos a presentar acá. Y también, ya que estoy pidiendo opiniones, si a alguien le interesaría formar parte de un grupo como de trabajos en proceso, donde les gustaría no sé, presentar algún trabajo que ustedes estén haciendo y recibir opiniones ya sea de los investigadores que están ahora que estamos aquí presentes, o de otros investigadores, déjennos saber. Estamos tratando de incrementar nuestra pues, la capacidad de nuestros países de formar personas como los que están en la audiencia, como Mónica nos presentó su trayectoria, porque lo que vemos una y otra vez, como lo vimos hoy, es la necesidad de hacer investigación en nuestros países. Entonces, si tienen alguna sugerencia, tanto de presentadores como crear algún foro donde les gustaría participar para retroalimentar sus proyectos, déjenoslo saber. Ya se puso el correo electrónico en el chat, donde pues podríamos tomar sugerencias y ya sea si es posible llevarlas a cabo, lo haremos y bueno, seguir creciendo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Brisa. Gracias, Mónica, por tu excelente presentación, y esperemos que tengamos igual más presentaciones así de excelentes en el futuro a partir de agosto, como ha dicho Brisa. Así que con esto cerramos el seminario de hoy. Que pasen buena tarde y hasta la próxima. Chao. Gracias, feliz tarde. Gracias, Manuel.